esos conservan la técnica necesaria para entrar en esos estados de conciencia modulado, ¿vale? Entonces, hemos perdido la tecnología, ¿vale? Entonces, el proceso de despertar es un proceso que es deseable. Lo que ocurre es que es desagradable despertarte en este contexto y encontrarte que lo que te rodea no es lo que te gustaría tener cerca, más bien todo lo contrario, porque es un entorno hostil, es un entorno donde tu organismo todos los días batalla por mantenerse sano. No es un entorno donde la frecuencia de hercios que te rodea, la atmósfera que respiras, el agua que bebes, los alimentos que comes, ayuden a tu salud. Al contrario, te están sistemáticamente atacando. Entonces tu organismo está en un entorno directamente hostil. Pero lo mismo es el resto. Es la sociedad que se ha creado, es todo el sistema de forma de vivir que va contra el propio individuo, ¿vale? Entonces, cuando el sujeto es consciente de encontrarse en esa realidad, lo que uno le entra en ganas es de bajarse en marcha y salir corriendo a otro sitio. Y dices, ¿qué carajo pinto aquí? Porque esa es una de las cosas que además se va a preguntar el individuo. ¿Por qué elijo yo venir a un sitio así? Bueno, y ahí entra la otra parte fundamental del despertar, que es ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito existencial? ¿Qué sucede? Mientras estás en estado de letargo, sometido a la disciplina que te impone una sociedad así, tu propósito es ganar dinero para poder llevar un determinado tren de vida y traer sustento a los que son tus familiares, sobre todo si tienes personas al cargo, pero eso desde luego internamente no es tu propósito de vida, en absoluto, no tiene nada que ver con eso. Los propósitos de vida que trae el alma son cosas completamente diferentes, que no tienen nada que ver con pagar las facturas, pagar la deuda y pagar la hipoteca todos los meses. Eso no lo ha inventado el alma, eso lo ha inventado algunos humanos muy perversos. Entonces, ¿qué sucede? Además, lo que da sentido a tu vida, de repente deja de darle sentido a tu vida. Y eso te produce una desadaptación todavía mayor. Y allí donde tú deseas realizarte, empieza a convertirse en una batalla, en un redefinir tu vida, en un redefinir tu forma de estar en esta sociedad para conseguir nuevos objetivos. Eso llega hasta tal extremo que además es muy probable, lamentablemente, que te quedes solo o sola. Porque las personas que tienes alrededor dejan de entenderte y tú ya no las puedes aceptar a tu lado. Porque ya no puedes soportar seguir llevando una vida como la que has llevado hasta ese momento. Entonces, siendo honesto con tu interior, porque tu interior no permite otra cosa, tienes que empezar a ejercer cambios, que a veces son dolorosos, que a veces son traumáticos, pero que sabes que van a traer menos dolor que mantenerse en la ficción, porque la ficción es muy destructiva. Y entonces la persona ejerce el valor, y en ese valor empieza a tomar decisiones. Dicho de otra manera, la persona pasa de vivir en piloto automático a coger los mandos de la nave, aun a riesgo de darse la castaña. Pero es que la nave con el piloto automático va a un rumbo que a lo mejor no tiene nada que ver con el rumbo hacia el que tú quieres ir. Es más, probablemente con piloto automático estés en un círculo. Y de repente, cuando coges los mandos, pones un rumbo. Sales del círculo y dices, para allá. Y no tienes la certeza de acertar. No tienes la garantía de que ese rumbo sea el rumbo correcto, sea el rumbo acertado. Pero por lo menos ya empieza a cobrar sentido tu existencia. Porque hasta ese momento, de repente, todo lo que le da sentido se acaba de derrumbar, se acaba de dislocar. ¿Vale? Por eso, los tiempos que están por venir, cuando se produzcan cambios sociales intensos y potentes, van a generar mucho caos en la gente. Porque aquello a lo que estaban agarrándose,
se va a desmoronar. Y aquello que les soportaba como lo que consideraban pilares muy sólidos de la sociedad, no van a seguir sirviendo. Y eso va a producir mucho malestar en algunas personas. Y hay que mantenerse absolutamente en calma, porque estamos en los momentos de parto, que son duros, que generan dolor, que son desagradables, para dar lugar a una nueva realidad. Entonces hay que mantenerse serenos, tranquilos, sabiendo que estamos en tránsito. Y hemos elegido vivir este tránsito. Incluso los que han elegido pasar el tránsito dormidos. Porque un rescoldo de cambio va a quedar impregnado en sus esencias. Porque sus esencias saben perfectamente dónde han venido, en qué tiempo y espacio y en qué momento de la Tierra. Perfectamente. Por eso hay bofetadas por entrar. Por eso hay superpoblación. Veréis cómo cuando pasen los momentos de cambio, la sociedad en general va a empezar a regularse. Y la natalidad va a empezar a bajar drásticamente. Porque ya desde el otro lado no va a haber tanto interés por entrar aquí, porque ya lo gordo, lo importante ya pasó. Y entonces ya no te van a dar tantas medallas por haber pasado por un campo de batalla como este en el que estamos ahora, ¿vale? Eso es el despertar. Eso es el despertar. Dentro de ese despertar, claro, si tú empiezas a intentar comprender tu existencia, te va a llevar a tratar de entender qué es la vida y qué sentido tiene la muerte. Sea la respuesta que sea la que tú encuentres, pero vas a empezar a preguntarte cosas. Y va a ocurrir también una cosa muy interesante, y es que el universo, el entorno, pero el entorno más allá de esta realidad tan artificial en la que nos encontramos, va a empezar a interactuar contigo. Cuando la persona empieza la fase de despertar y ya va avanzando en ese despertar, lo que van a empezar es a ocurrirle cosas muy insólitas en su vida. Van a empezar a encontrarse personas que van a empezar a generar esa duda, se la van a ampliar. Esas preguntas se van a reforzar y van a venir respuestas que le van a sacar aún más de la caja. Y le van a empezar además a suceder cosas que van a ayudar a ese proceso de despertar todavía más, porque el proceso de despertar se acelera. Llegados a un determinado punto, el proceso de despertar va a empezar a correr a una velocidad enorme. Y cosas que la persona hacía meses no entendía, de repente las asume sin ninguna dificultad. Y entra en un estado de hambre. Y entra en un estado de sed insaciables. Que también es un proceso muy interesante. Porque ahora ya no basta con encontrar respuestas. Quiero más. Y cuanto más profunda es la respuesta que obtengo, más profunda es la pregunta que me voy a hacer. Porque quiero saber. Porque necesito saber. Y entra en un estado de necesidad. Y en un estado de insatisfacción permanente, por saber más, por comprender mejor, por llegar más adentro. Y en ese proceso de búsqueda de respuestas, va a comenzar a entrar en un proceso de introspección. Empieza el despertar, empieza la desadaptación, empieza el proceso de búsqueda, el universo empieza a confabular con la persona que está en proceso de despertar, la persona que está en proceso de despertar entra en un proceso de aceleración y el proceso de aceleración y de búsqueda de respuestas le va a llevar a su interior. Porque antes las respuestas, las soluciones estaban fuera. Entonces, este objeto me va a traer más felicidad a mi vida, este objeto va a traer más calidad a mi vida, una casa mejor, un no sé qué mejor, un coche mejor, un trabajo mejor, un no sé... No, de repente ya todo eso se esfuma. No es eso. Los tiros no van por ahí. Y empieza a buscar dentro. Y va a empezar a buscar dentro. Y ahí empieza el verdadero camino. Ahí es cuando ya hemos llegado al punto fantástico, donde ya da igual lo que ocurra afuera, que la persona ya no es recuperable para volver a entrar en el velo del sueño. Ese es el punto, para mí, fantástico. El punto que habría que celebrar, un nuevo cumpleaños, porque esa persona ha renacido. Eso es un renacimiento total. Porque ahí realmente está renaciendo la conciencia. La conciencia ha estado dormida y ahora ha despertado la conciencia. Y la conciencia empieza a querer emerger. Porque la conciencia se está manifestando siempre dentro de ti, pero tú le estabas dando la espalda. No querías escucharla, le estabas dando la vuelta. Y la conciencia actúa como el hambre. A fuerza de tú hacer ayuno, deja de dar señales de hambre. La conciencia te habla. Internamente siempre te dice por dónde sí y por dónde no, qué es verdad y qué es falso. Pero tú a fuerza de no escucharla,
se apaga, se silencia, deja de molestarte, deja de perturbarte. Pero en el instante en que tú vuelves a prestarle atención, empieza a magnificarse otra vez el mensaje. Te vuelves más intuitivo, te vuelves más creativo. Empiezan a salir de ti facetas que tú mismo desconocías, que siempre habían estado ahí, pero siempre las habías frenado, las habías tapado, te daban miedo. Eran facetas que te daban miedo. Se empieza a terminar el miedo. La persona que además ya ha pasado por el proceso de desadaptación y lo ha pasado tan mal, pierde el miedo. Pierde el miedo. ¿Ya qué más da? Si no tengo nada que perder. Sabes que solo puedes ganar. Y entonces ahondas en el proceso. Lo alimentas. Ya no te importa. Y además sabes que no te va a ocurrir nada malo. Que todo lo que te ocurra es para mejor, para mejorarte, para incrementar tus capacidades, para hacerte más oceánico, más profundo, para que tu esencia se manifieste con más potencia, con más plenitud. Y empieza una fase de disfrute. Empieza una fase donde la felicidad empieza a expresarse de forma independiente a lo que sucede a tu alrededor. Y es una felicidad mucho más sólida, mucho más estable, porque no está vinculada al progreso de las circunstancias. Es una felicidad que se instaura en ti, que te acompaña allí donde vas. La cosa empieza a ponerse mucho mejor, mucho más bonita, mucho más chula, mucho más agradable. Ahora empiezas a cosechar cosas muy bonitas que estuvieron siempre ahí, pero que tú no sabías ni siquiera que estaban ahí. Porque además nadie te dijo, oye, está aquí dentro. Ahí tienes el tesoro, lo vas buscando fuera. El tesoro no está nunca fuera, está dentro de ti. Porque ahí nunca lo vas a buscar, por eso te lo han puesto dentro. Porque ahí nunca vas a buscarlo. Y ahí es precisamente donde tienes que ir a buscarlo. ¿Vale? Entonces te das cuenta que no hay verdadera renuncia. Que cuando renuncias a lo que hay fuera, realmente lo que estás haciendo es obtener mucho más de lo que imaginabas. Y que incluso aquello que considerabas que era alguna necesidad importante en tu vida, va a obtener respuesta mucho más potente y más inmediata de lo que esperabas. Lo que pasa es que la respuesta no puedes tú decirle al universo cómo tiene que ser lo que quieres recibir. No, tú simplemente manifiestas una necesidad y el universo te trae aquello que necesitas. Lo que ocurre es que muchas veces lo que te trae no es lo que esperas, que son cosas distintas, pero tu necesidad queda cubierta. Entonces empiezas a soltar los mandos y empiezas a fluir, empiezas a confiar, empiezas a colaborar con el propósito, con el plan, con algo superior, que percibes que está actuando a través de ti. Te vuelves en un colaborador, cuando antes lo que hacías era resistirte la mayoría de las veces. Y entonces no dejabas que las situaciones fluyeran, imponías un determinado suceso, una determinada trayectoria en las circunstancias. No, por mis narices que las cosas tienen que ocurrir así. Y yo además voy a hacer que esta persona haga esto, esto y lo otro. Vas imponiendo tu voluntad, que además es una voluntad probablemente errónea. No respetas el libre albedrío del otro y no fluyes con tu interior. Fuerzas. Cuando lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Cuando la persona entra en un proceso de despertar, lo que va a hacer es volverse extraordinariamente flexible, mantener esquemas incluso contrapuestos, vive mejor la incertidumbre, hasta que el universo manifiesta cuál es el esquema o el camino mejor a elegir. Pero no eliges tú, es el propio universo el que te va guiando y te va diciendo por aquí, por aquí, por aquí, y todo ocurre de una forma fluida. Ahí es cuando hay flujo. Si no, no hay flujo. Ahí es cuando empieza a haber flujo. ¿Me vais siguiendo? Sí, vais muy... ¿Respiráis todavía? Vale, bueno. Venga, ¿alguna pregunta? ¿Alguna...? ¿Cómo se consigue el despertar? La mayoría de las veces el despertar, si la persona no presta atención, el universo empieza a darte señales de cuando en cuando. Generalmente, el despertar viene porque suena un despertador en tu vida. Ese despertador puede ser una enfermedad muy grave, generalmente un quebranto importante.
Muchas veces el despertar viene acompañado de un quebranto importante, de una pérdida de alguien muy querido, de generalmente pérdidas, algo que te sacude. Muchas veces el despertar viene provocado por eso, lo cual es muy triste, que el despertar no sea un proceso natural, que llegado a un punto determinado en la madurez del ser empiece a manifestarse eso. Lamentablemente estamos tan programados y educados para no despertar, que muchas veces necesitamos de algún quebranto para arrancar en el proceso. Y entonces es cuando empezamos a decir, esto no encaja, esto es raro, esto no tiene sentido. No quiero poner ejemplos porque hay ejemplos ahora mismo en la sociedad muy claros. Acaba de haber un suceso terrible con un niño chiquitito. Puf, puf. Pues muchas veces el despertar viene por ahí. Un accidente de coche potente, una pérdida de lo que sea. Ahora hay mucho Por ahí. ¿Eh? ¿Y si no es por ahí? Fantástico. Hay gente que lo hace de forma espontánea y de forma dulce, porque no tendría por qué ser así, que es de lo que se trata. Lo que pasa es que es una minoría minimísima. Ese sería el ideal. Igual que la forma ideal de morir es en la plenitud de la existencia, con total conciencia, libre de enfermedad, y pudiendo despedirte y habiendo dejado todo cerrado. Y entonces, un infarto indoloro, no se queda sin una enfermedad aparente. Esa es la forma de morir como un ser humano de verdad. Y no como un perrillo lleno de tumores, lleno de sufrimiento, sedado, hasta se te quita la conciencia. O sea, no es la manera. Igual que el despertar debería ser un proceso connatural. Entonces, igual que el niño pasa por la adolescencia y de la adolescencia pasa a la adultez, la conciencia debería procesar e ir cambiando de forma paulatina, pero para eso tendría que estar en un entorno rico y en un entorno abierto al despertar del individuo, y que le dé oportunidades, y ya lo creo que la gente despertaría. Pero aquí no, tú estás bajo un paradigma de programación, y las cosas son como yo te diga, y yo te examino a fuerza de que tú repitas una información, que no te dejo que cuestiones. Porque si cuestionas la información que yo te doy, cuestionas el sistema, y cuestionas la caja, y eso no vale, y eso no interesa. Y eso no ayuda al despertar, todo lo contrario, ayuda a que la persona no despierte. Cuanto generalmente, fíjate si es importante lo que comentas, cuanto más adaptada está la persona al sistema, muchas veces, más duro es el despertar. Más duro es el despertar. Entonces, personas más identificadas con el sistema, incluso que ha aportado mucho al sistema, un banquero, un ingeniero, un médico, un de élite, y de repente les ocurre algo que los sacude y los retuerce, su despertar suele ser durísimo, durísimo, y lo suelen pasar fatal. También es verdad que luego la comprensión que adquieren y la velocidad a la que progresan en ese despertar es enorme, es enorme. Es muy bonito, por otro lado, cuando una persona limpia, totalmente inocente, etc., despierta de forma natural, tiene que estar en un entorno riquísimo, en un entorno extraordinariamente amoroso y muy flexible, ¿vale? Pues, claro, lo que florece es una maravilla, ¿vale? Oso es un tipo, habréis leído cosas de Oso, me imagino, este gurú, es un tipo que despertó desde la inocencia y desde la infancia, ¿vale? No tuvo padres, los padres no lo criaron los abuelos, y vivía en estado salvaje, o sea, hacía lo que le daba la gana todo el día. Y en ese estado anárquico, él va captando la realidad como es, no como nadie.